No sé. Chicos, continuamos la clase 2 y 5. Ya, entonces estábamos hablando de... sí se ve, ¿no? La diapositiva. ¿Se ve lo que estoy proyectando? Sí, ¿no? Ya. Gracias, Carla. Gracias, Ailén, ¿no? Gracias, Fátima. Gracias. Entonces, bueno, estamos, ¿no? Hablando de cómo Almagro se siente, pues, que Pizarro lo ha vuelto a engañar, ¿no? Entonces, Almagro, ¿no? Diego de Almagro, regresa furioso, ¿no? Y se encuentra que el Cusco ha sido situado por Manco Inca. Manco Inca en esta época ha pasado de ser, pues, aliado a ser opositor a los españoles. Entonces, se van a enfrentar, ¿ya? Las tropas de los almagristas de Diego de Almagro versus las tropas de los pizarristas, ¿no? Entonces, en la famosa batalla de las Salinas, ¿ya? En la batalla de las Salinas es que pues Diego de Almagro va a fallecer a manos de Hernando Pizarro, del hermano de Gonzalo Pizarro, ¿no? Él lo asesina a Diego de Almagro el Viejo. Entonces, los almagristas van a jurar venganza porque han matado a su líder. Entonces es así como los almagristas en venganza van a planificar el asesinato de Pizarro, ¿ya? Y un domingo en donde Pizarro tenía la intención de ir a misa, ¿no? Lo agarran pues los almagristas, ¿no? Y entre varios lo agarran pues a espadazos, ¿no? Y finalmente la estocada mortal va a ser una que le va a caer en la garganta. Entonces así es como los almagristas asesinan a Pizarro en venganza, porque mataron a su líder. Y entonces los pizarristas van a jurar venganza porque los almagristas acaban de matar a Pizarro, ¿ya? Y Vaca de Castro, ¿no? Se va a convertir pues en el líder de los pizarristas que van a buscar venganza. Entonces los pizarristas van a acabar pues incluso asesinando a Diego de Almagro el Mozo, que era el hijo de Diego de Almagro el Viejo, que era un chibolo de 20 años que había nacido en Panamá, ¿no? Igualito lo asesinan, ¿ya? Entonces, al final, ¿ya? Si se dan cuenta, todo esto en qué acaba, ¿no? O sea, mueren las figuras de la conquista, ¿no? Murió Almagro, murió Pizarro, ¿no? Murieron los conquistadores, ¿no? Y es así como vamos a hablar de la Segunda Guerra, ¿ya? En esta Segunda Guerra Civil, ¿no? Va a ser conocida pues como la Guerra de los Encomenderos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta época, el rey, desde España, ¿no? Va a decir, pero ¿qué cosa está pasando en América? Están haciendo lo que se les da la gana, ¿no? Y eso no es posible, ¿ya? Entonces, el rey va a querer poner orden. Y para poner orden, va a implantar unas leyes que van a ser conocidas como las leyes nuevas. Y estas leyes nuevas van a quitarle muchísimo poder a los encomenderos, ¿ya? A los españoles. En primer lugar, ¿no? Se prohíbe el uso de los indígenas para servicio personal, ¿ya? Después, se prohíbe que a los indígenas se los trate como esclavos, ¿ya? Se prohíbe, ¿no? Que los españoles, ¿ya? Cobren tributo, ¿no? Más caro, ¿no? Del que los indígenas, ¿no? Pagaban en los tiempos de los incas, ¿ya? Entonces, y por último, digamos que lo más fuerte de todas estas leyes nuevas, ¿ya? Va a ser que se suprime, ¿ya? Se suprime, ¿ya? La perpetuidad de la encomienda. Y esta supresión de la perpetuidad de la encomienda, ¿qué significaba, no? Que si yo era español, ¿no? A mí me han dado mi encomienda, ¿no? Cuando yo muriese, ni mis hijos ni mis nietos me iban a poder heredar, ¿ya? Se suprime, ¿no? Que la encomienda sea perpetua, ¿no? Que alguien herede, ¿no?
lo que yo quiero dejarle a mis descendientes. Y esto va a ser ya lo que va a hacer que los españoles ya exploten, ¿no? Y los españoles van a decir, el rey nos ha traicionado porque lo hemos dejado todo en España, ¿no? Hemos dejado todo, ¿no? Para conquistar el Tahuantinsuyo y nos niegan la posibilidad de que nuestros descendientes puedan heredar, ¿no? Lo que con esfuerzo nos hemos ganado. Entonces, este descontento de los españoles va a ser pues canalizado, ¿no? En la figura de Gonzalo Pizarro, el hermano de Pizarro. Y él se va a convertir en el líder de los encomenderos. ¿Ya? Entonces, Gonzalo Pizarro se va a enfrentar a las tropas de los españoles. Al inicio va a tener éxito, ¿ya? Al inicio va a tener éxito. Entonces, incluso el rey desde España, ¿no? Va a anular, ¿no? La Nueva Castilla, que era pues la herencia de los Pizarro, ¿no? Y va a crear un virreinato. El rey va a decir, se acabó, ¿no? Yo creo un virreinato, ¿no? Y es más, voy a nombrar a mi virrey, ¿no? Que va a ser Blasco Núñez, ¿no? Yo envío a mi virrey y estos van a tener que hacerle caso al virrey, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen los españoles? Asesinan, ¿no? A Blasco Núñez, al primer virrey del Perú. Entonces, el rey desde España va a decir, pero estos no obedecen a nadie, ¿no? Hacen lo que se les da la gana, estos españoles. Entonces el rey furioso, ya eran los tiempos de Felipe II, Felipe II decide, ¿no? Agarrar, ¿no? Y nombrar a un pacificador, a Pedro de la Gasca, y enviarlo desde España hacia, hacia el Perú, ¿no? Y Pedro de la Gasca se va a encargar de transar por lo bajo con los encomenderos, ¿no? Pedro de la Gasca les dice, ¿no? El rey de España va a perdonar lo que han hecho, ¿no? Siempre y cuando traicionen a su líder, traicionen a Gonzalo Pizarro, ¿no? Y es así como en medio de la batalla, ¿ya? En medio de la batalla de Jaquijahuana, ¿ya? En medio de esta batalla, casi todos los españoles que estaban del bando de Gonzalo Pizarro, ¿no? Y de Francisco de Carvajal, se van a voltear, ¿no? Lo traicionan en medio de la batalla y se pasan al bando de la corona española. Entonces es así como los españoles van a rápidamente, ¿no? Derrotar a Gonzalo Pizarro, a Francisco de Carvajal, los toman prisioneros y les cortan la cabeza, ¿no? Y sus cuerpos van a ser expuestos, ¿no? Para que la gente vea qué es lo que pasa, ¿no? Si te rebelas con la corona española. Entonces así acaba esta segunda guerra, ¿no? de los españoles, ¿no? Y por último, vamos a tener una tercera guerra, que es conocida como la Guerra de los Insatisfechos, ¿ya? Porque han pasado más de 20 años y todavía hay gente que no ha recibido encomienda, que no ha recibido nada. Y el líder de estos insatisfechos va a ser Hernández Girón, ¿ya? Hernández Girón igual, al inicio parece que tiene una pequeña victoria, ¿ya? Pero los españoles van a empezar a enviar tropas para acabar con esto, ¿no? Pues desde México y Panamá van a enviar tropas, ¿ya? Y finalmente, ya en Pucará, ¿no? En Pucará, Hernández Girón va a ser derrotado, ¿no? Va a ser tomado prisionero y ejecutado en Jauja. Entonces, así es como acaban estas guerras entre los españoles, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, todos los españoles se pelearon entre sí, se mataron entre sí, ¿no? Y al final, el único poder que se ha robustecido ha sido el del rey desde España, ¿no? Que él no ha movido ni un dedo, ¿no? Y ya tiene prácticamente el control, ¿no? Sobre el virreinato peruano. Y ahora vamos a hablar de la resistencia inca, ¿ya? La resistencia de los incas de Vilcabamba, ¿no? El objetivo de estos incas es restablecer el Tahuantinsuyo, restablecer el imperio de los incas, ¿ya? Vamos a hablar de Manco Inca. Manco Inca, ¿no? Como les digo, él va a pasar de ser aliado de los españoles a ser opositor de los españoles. ¿Por qué Manco Inca apoyó a los españoles en un inicio? ¿Por qué? Porque Manco Inca estaba furioso, ¿ya? Porque Atahualpa había mandado asesinar a Huáscar, ¿no? Y Manco Inca, él apoyaba a la panaca cusqueña, ¿no? Apoyaba a Huáscar. Entonces, por eso estaba furioso y por eso es que decide apoyar a los españoles, ¿no? En contra de Atahualpa. Pero
Manco Inca como que ha abierto los ojos porque se ha dado cuenta que los españoles solamente han llegado acá para robar, para saquear, para matar, ¿no? Y explotar a su gente. Entonces Manco Inca se ha dado cuenta que cometió un error, ¿no? De haberse aliado a los españoles, y por eso es que ahora se ha convertido en la oposición, ¿no? Y él va a tratar de situar Lima, va a tratar de invadir Lima, pero en esta época que todavía Pizarro estaba con vida, ¿no? Va a impedir, ¿no?, que Manco Inca entre a Lima. Y después Manco Inca también sitúa Cusco, pero por alguna extraña razón no llega a tomar la ciudad de Cusco y más bien instala su resistencia en la zona de Vilcabamba, a 40 kilómetros del Cusco. Al final va a ser asesinado por un falso refugiado, ¿ya? Un falso refugiado, ¿no?, lo asesina, y así es como muere Manco Inca, y va a entrar pues como nuevo Inca de Vilcabamba, Zairi Túpac, ¿no? A los 5 años, ¿ya? A los 5 años. Entonces, durante los tiempos de Zairi Túpac es que se van a empezar a hacer negociaciones con Pedro de la Gasca, ¿no?, este pacificador español. Al final, Zairi Túpac va a ceder, ¿no?, con los españoles a cambio, ¿no?, que les reconozcan honores, ¿no?, y un pequeño título, ¿no?, de encomendero de Yucay, ¿no? Y a cambio de esto es que Zairi Túpac llega a abandonar Vilcabamba. Y ahora vamos a hablar de Tito Cusi Yupanqui, ¿ya? Tito Cusi Yupanqui, él igual al inicio se opone a los españoles, pero al final va a acabar transando con ellos y va a acabar pues permitiendo que los españoles envíen misiones evangelizadoras hacia la zona de Vilcabamba. Al final Tito Cusi Yupanqui va a ser asesinado, al parecer, ¿no?, por miembros, ¿no?, o gente que venía con esas órdenes evangelizadoras, ¿no?, católicas, ¿ya? Y se dice que durante los tiempos de Tito Cusi Yupanqui aparece, al parecer, el Taquioncoy, que significa enfermedad del canto o del baile, que va a ser una especie de movimiento de renovación cultural y religiosa, ¿no?, que surge durante los tiempos de los incas de Vilcabamba. Y ahora vamos a hablar de Tupac Amaru I, Tupac Amaru I. Tupac Amaru I va a buscar venganza por el asesinato de de Tito Cusi Yupanqui, ¿ya? Y Tupac Amaru I, él sí se va a oponer a los españoles. Ya eran los tiempos del quinto virrey del Perú, Francisco de Toledo, ¿no? Entonces él se opone a Francisco de Toledo. Entonces Toledo sabe, ¿no?, que estos incas de Vilcabamba, ¿no?, son los únicos que pueden reclamar el derecho al trono de los incas, a la Mascaipacha y todo. Entonces, para los españoles, Vilcabamba, esta resistencia es un peligro para su poder, para su hegemonía. Entonces, por eso es que Toledo, ¿no?, busca a Tupac Amaru I hasta que lo captura y lo ejecuta, ¿no? Entonces, con la ejecución de Tupac Amaru I, ¿no?, los españoles de alguna u otra manera ya estaban consolidando su dominio, su poder ya sobre el virreinato peruano, porque ya habían muerto los españoles, ahora estaban matando a los últimos incas, ¿no?, que podían reclamar pues la Mascaipacha, ¿no? Y así, ¿no?, es como los españoles van a tener el control, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la estructura del gobierno virreinal. Vamos a hablar de las instituciones que existen en esta época, ¿ya? Vamos a ver pues que en España, ¿no?, en la metrópoli, obviamente a la cabeza de todo está el rey, ¿no? Está a la cabeza de todo, ¿no? Él es el que ordena, y existen dos dinastías en esta época que nos van a gobernar. Uno va a ser la Habsburgo. La dinastía Habsburgo llega durante los tiempos de Carlos V o Carlos I, ¿no? ¿Ya? Eran los tiempos de Carlos V o Carlos I, en donde pues se tumban el Imperio Azteca y se tumban el Imperio del Tahuantinsuyo. Y los Habsburgo se van a quedar en el trono de España hasta los tiempos de Carlos el Hechizado,
Carlos el Hechizado es el último Habsburgo que muere sin dejar hijos. Casa de Habsburgo o de Austria es lo mismo, ¿ya? Entonces empieza una guerra de sucesión española, en donde al final, ¿no?, va a ganar Felipe d'Anjou o Felipe V, va a ser coronado como nuevo rey de España y él pertenece a otra dinastía, a la dinastía Borbón, ¿ya? A la dinastía Borbón, que es de origen francés. Es más, Felipe V es nieto del rey Sol Luis XIV. Entonces es así como los Borbón llegan al trono de España, ¿no? Y en el caso de nosotros, ¿no?, del Perú, ¿no?, gobiernan los Borbones 18 y 19 hasta nuestra independencia, obviamente. Y vamos a hablar del Real y Supremo Consejo de Indias, ¿ya? Está a la cabeza, ¿no?, del Real y Supremo Consejo de Indias está el rey, ¿ya? El Real y Supremo Consejo de Indias es el máximo tribunal de justicia a lo largo, pues, de todo el Imperio Español y también es el que, pues, emite los famosos juicios de residencia para todos los funcionarios públicos de España que han culminado su periodo, ¿no? Sí o sí tienen que pasar por juicios de residencia. Y ahora vamos a hablar de las instituciones, pero en América. En América, ¿no?, a la cabeza de todo va a estar, pues, el virrey, ¿no?, a la cabeza de todo, ¿ya? Él es como el representante del rey, pero en chiquito, ¿ya? Entonces está a la cabeza de todo, de la Real Hacienda, de la Capitanía de Armas, ¿no? El virrey está a la cabeza de todo, ¿no? Incluso, ¿no?, puede estar a la cabeza de la Real Audiencia, ¿ya? Y la Real Audiencia, ¿no?, por ejemplo, de Lima, de Quito, del Cusco, que se instala tardíamente, ¿no?, es el máximo tribunal de justicia dentro de su jurisdicción, ¿no? Y ven juicios de materia penal, materia civil, ¿ya? Los jueces van a ser los populares oidores, ¿ya? Oidores, ¿ya? Y el presidente de la Real Audiencia puede reemplazar al virrey, ¿no?, en caso de ausencia de este. Y por último, tenemos aquí a los corregimientos. El corregimiento es una especie, pues, de provincia. Durante los tiempos de Francisco de Toledo se van a instalar alrededor de 50 corregimientos en todo el virreinato peruano. Toledo, ¿no?, va a sentar la estructura, ¿no?, del virreinato que va a durar, pues, casi 300 años. Entonces, la figura de corregidor va a ser súper odiada, ¿ya? Porque el corregidor es el que se encarga, ¿no?, de obligar, ¿no?, a que los indígenas tributen, ¿ya?, para la corona española. Son los que se encargan, pues, de obligarles a los indígenas a comprarles un montón de productos que no necesitan. Y esto es el reparto forzoso de mercancías. Entonces, por eso es que la figura de corregidor va a ser súper odiada, ¿ya? Y en los Borbones, ¿no?, en la época de los Borbones, los corregimientos van a ser cambiados por las intendencias. Pero eso es después, siglo XVIII, época de los Borbones todavía. Y los cabildos son igualito que las municipalidades, ¿ya? Los cabildos son igualito que las municipalidades, ¿no? Ven, ¿no?, porque todo funcione bien, supongamos en el Cabildo de Lima, que todo esté abastecido, que no falten productos, ¿no?, que las murallas estén bien construidas, etc. ¿Ya? Se dice que los cabildos, ¿no?, gobiernan para sus ciudadanos. Y ahora vamos a hablar de la economía al interior del virreinato, ¿ya? Dentro de la economía, lo que está de moda en el siglo XVI es el mercantilismo. Esta idea, ¿no?, de que el Estado, la corona, debe intervenir en la economía, ¿no? Debe regular la economía, ¿no? El monopolio, ¿no?, significa de que solamente España comercia con sus colonias y punto, ¿ya? Y el bullonismo, ¿ya?, significa la acumulación de metales preciosos, la acumulación de oro, plata. Cuanto yo más tengo de esto, voy a ser más poderoso. Y existen, pues, dos instituciones súper importantes, ¿ya? La Casa de Contratación de Sevilla, ¿no?, ¿ya?, regula el tráfico comercial dentro de España, ¿no?, con América, con sus colonias, y el Tribunal del Consulado del Callao, ¿no?, principalmente, ¿no?, se encarga de regular
la economía al interior del virreinato peruano, ¿ya? En cuanto a los impuestos, vamos a tener acá el almojarifazgo, que es como una especie de aduanas, ¿ya? Uno tiene que pagar el 10% por todo lo que importa, ¿ya? Es bastante plata el 10%. Y después la alcabala es un impuesto que se da, pero al interior del virreinato, ¿ya? Al interior. En los tiempos de los Habsburgo, la alcabala era del 2%, del 2%. En la época de los Borbones, la alcabala va a triplicarse, pero eso ya después, ¿ya? En la época de los Borbones, ya siglo XVIII. La minería, hablando en líneas generales, va a ser la actividad más importante de todo el virreinato. Van a destacar las minas, pues, de Potosí, ¿no? Y ya tardíamente se van a descubrir otros yacimientos mineros, como la mina del Cerro de Pasco, ¿no? Se extrae la plata, ¿no? Y esta plata es purificada con el mercurio, ¿no? A través de esta técnica del azogue, ¿no? Para, obviamente, purificar, ¿no?, esta plata que les comento. Y los que peor la pasan son los mitayos mineros, ¿no? Los que trabajan en la mita minera son los que peor la pasan, trabajan en condiciones infrahumanas, ¿no? Se meten, ¿no?, a la mina, ¿no?, con velas. Entonces, imagínense si se apaga la vela en esta época, uno ahí nomás queda probablemente, bien difícil poder encontrar el camino de regreso, ¿ya? Y el impuesto que se paga, ¿no?, es el quinto real, es decir, el 20% de toda la plata, el oro extraído, ¿no?, va para la corona española, ¿no? Y el resto se va a utilizar para mover la economía. Y por eso es que desde el siglo XVII en adelante, ¿no?, va a empezar a diversificarse la economía, ¿no?, a aparecer una pequeña industria, ¿no?, de vides, ¿no?, de ron, ¿no?, de pisco, etc., ¿no? Entonces, acá, ¿no?, en la pequeña industria que va a empezar a aparecer, ¿no?, destacan los obrajes, los textiles, ¿no? Los chorrillos, ¿ya? Los chorrillos son como que pequeñas pequeñas manufactureras, ¿no?, que se asientan a las faldas de la mina, ¿ya?, afuera de la mina, los chorrillos, ¿ya? Y en los chorrillos se acostumbra a vender trajes para los mitayos mineros, trajes, ropas especiales. Pero estas ropas, por supuesto, que son de muy mala calidad, ¿no? Todo lo que se vende en los chorrillos. Y en cuanto a la organización social, ¿no?, vamos a ver que en el mundo de la colonia existen dos repúblicas. Una república de españoles, ¿no?, conformada por los españoles peninsulares o chapetones, ¿no?, ¿ya? Y después los criollos, ¿no? Los criollos son los hijos de españoles nacidos en tierras americanas. Y la otra república que existe en esta época, ¿no?, es la República de Indios. Dentro de la República de los Indios está la élite indígena. La élite indígena va a estar conformada por los caciques, los curacas, ¿no? ¿Ya? Y después vamos a tener al pueblo, ¿no? ¿Ya? Al pueblo, ¿ya?, a la masa ya indígena. Y dentro del pueblo de los indígenas vamos a tener a los indios de cédula, ¿no? Los indios de cédula son los indios censados. Los indios que viven, pues, ¿no?, dentro de una reducción indígena, ¿no?, y que se dedican, pues, a trabajar en la mita para rendir tributo al rey de España, ¿no? Esos son los indios de la cédula. En cambio, los indios forasteros son estos indios, ¿no?, que han fugado de su reducción, ¿no?, que tratan de evitar el pago, ¿no?, del tributo indígena. Y para eso, pues, sobornan a los funcionarios españoles, ¿no? Les dan un poco de dinero a cambio que los españoles los dejen en paz, ¿no? Esos son los indios forasteros, ¿ya? Entonces, dentro de este mundo, ¿ya?, colonial, era bueno pertenecer a alguna de estas repúblicas, ¿no?, o de españoles o de indios. Pero si tú no pertenecías a ninguna de estas dos, significaba que tú pertenecías a una casta, ¿no? ¿Ya? Y una casta, ¿no?, es producto, ¿no?, de la unión, ¿no?, de estas mezclas, ¿no? Y en la Lima colonial, ¿no?, van a existir
un montón de castas, ¿ya? La casta más popular, por supuesto, es la de los mestizos, ¿no? La unión, ¿no? de los españoles, ¿no? Con los indígenas, ¿no? Eso da lugar a la casta de los mestizos. Los mestizos no tuvieron poder en la colonia porque no pertenecían a ninguna de estas dos repúblicas, ¿no? Pero lo único bueno de ser mestizo en esta época es que estás exonerado del pago del tributo indígena. ¿Por qué? Porque no eres indígena, eres mestizo, ¿ya? Después va a aparecer la casta, pues, de los ambos, ¿no? Esta unión, ¿no? Entre los esclavos africanos y los indígenas, ¿no? ¿Ya? Los mulatos son otra casta súper conocida, ¿no? La unión de los blancos, ¿no? Con los esclavos, ¿no? Los africanos, ¿no? Entonces aparecen un montón de castas como la de los cuarterones, interones, saltapatrás, ¿no? Un montón de castas son las que conforman la Lima colonial, ¿ya? Y los esclavos, ¿ya? Los esclavos son los que llegan, ¿no? Para reemplazar, ¿no? De cierta manera el trabajo indígena, ya que según las leyes nuevas, los españoles estaban terminantemente prohibidos de utilizar a los indígenas como esclavos. Entonces por eso es que los españoles, ¿no? Viajan hasta el África, ¿no? Literal cazan, ¿no? Esclavos en el África, y una vez que los cazan los llevan a Europa y de Europa los llevan a América, ¿no? Entonces hay una especie de comercio triangular de esclavos, ¿ya? Entonces hay muchos esclavos, ¿no? De origen, pues, del Congo, de Angola, ¿no? Esas son las zonas en donde más llegan esclavos, ¿no? Y la mayoría de esclavos trabajan como empleados domésticos, en las haciendas, en los latifundios, principalmente en la costa, ¿no? En la costa norte. Ahora, los cimarrones eran los esclavos que por alguna razón habían fugado de su hacienda, de su latifundio, y muchos de estos se dedicaban al bandolerismo. Y ahora vamos a hablar de la educación colonial, ¿ya? Esta educación ya es, en primer lugar, súper elitista, súper jerárquica. Cualquiera no recibe educación en esta época. Por lo general, los hombres son los que reciben educación. Es muy raro que una mujer se eduque en la Lima colonial. Es muy raro. Y esta educación es súper religiosa. Tiene ciertos rezagos medievales, ¿no? Porque esta educación colonial es memorística, es dogmática, ¿no? Y se tiene muy presente la escolástica, ¿no? La escolástica, acuérdense que estuvo de moda en la época medieval. La escolástica, ¿se acuerdan que era una especie de mix entre las ideas cristianas, ¿no? Con las de Aristóteles, ¿no? Esa era la escolástica, ¿ya? Entonces, y obviamente los límites no están claramente definidos, ¿no? No hay una clara diferencia, ¿no? Entre cuándo, ¿no? Termina una determinada educación y empieza la otra, ¿no? Y acá está permitido el castigo físico dentro del mundo colonial, ¿no? La letra con sangre entra, ¿no? Es una frase que viene desde esta época, ¿no? Los maestros, si tú no te habías aprendido bien la lección, ¿no? Agarraban una palmeta, ¿no? Y te daban un palmetazo, ¿no? Entonces, así era la educación en esta época. Entonces, vamos a hablar de las primeras letras, ¿no? Es cuando recién te enseñan, pues, a leer, a escribir, ¿no? Los estudios menores, ¿no? Cuando te enseñan a profundidad, pues, la gramática, el latín, ¿no? Y la aritmética, ¿no? A sumar, restar, hacer cuentas, ¿no? Y después ya venía la educación superior, ¿no? Los estudios superiores, que era principalmente, ¿no? Cuando tú ya estudiabas en una universidad. Cuando querías ser abogado, médico, ¿no? Querías estudiar filosofía, teología, ¿no? Ahora, en las universidades, por supuesto que va a resaltar, pues, San Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551 por dominicos, ¿no? Y también van a existir los colegios mayores, ¿no? Al parecer, los colegios mayores servían, ¿no? Para complementar de alguna u otra manera
lo que se enseñaba en las universidades, ¿no? Pero todavía falta profundizar un poco más, ¿no? Sobre cuáles eran las materias, ¿no? que enseñaban los colegios mayores en la colonia. Y vamos a hablar de las órdenes religiosas de esta época colonial. Vamos a tener aquí a los dominicos. Por supuesto que ellos son la orden religiosa más antigua, ¿ya? Que llega acá. Acuérdense que Vicente Valverde, el que le entrega la Biblia a Atahualpa, ¿no? Es pues dominico. Entonces, ellos fundan, ¿no? su convento de los dominicos aquí nomás en el centro de Lima, y después van pues a fundar San Marcos, ¿no? Después vamos a tener a los franciscanos. Los franciscanos son una orden religiosa que hace votos de pobreza y les encanta establecer misiones evangelizadoras, ¿no? Ellos siempre tratan de evangelizar y sobre todo la selva, ¿no? que es súper difícil, ¿no? Después tenemos a la orden de los jesuitas, que es la orden religiosa más culta de todo el Perú colonial. Los mejores colegios eran jesuitas. La élite educaba a sus hijos en colegios jesuitas. Entonces, por eso es que los jesuitas tenían tan buenos nexos, porque ellos educaban a la élite, ¿ya? Y los jesuitas eran súper ricos, tenían cantidad de haciendas, mucha plata, ¿no? Mucho poder. Entonces, los jesuitas, ¿no? Los jesuitas son uno de los instrumentos de la contrarreforma religiosa católica del siglo XVI. ¿No? Y siguiendo con otros de los instrumentos de la contrarreforma católica del siglo XVI, vamos a tener aquí a la Inquisición, al Tribunal de Santo Oficio, ¿no? que se encarga de perseguir, castigar a los herejes, ¿no? A todos esos protestantes, hugonotes, judíos, moros, ¿no? que se haya encontrado en América, el tribunal, ¿no? de la Santa Inquisición los va a procesar, ¿no? Y al final el penitente, ¿no? Se le colocaba una especie de cono en la cabeza, ¿no? Una especie de capa, ¿no? San Benito, y se lo llevaba pues a dar vueltas alrededor de la Plaza de Armas de Lima para que todo el mundo lo viera, ¿no? Y después se dictaba la sentencia y tranquilamente, ¿no? uno podía acabar incluso en la hoguera, si es que así el Santo Oficio lo requería, ¿no? Hasta ahora hay el museo, ¿no? del Santo Oficio frente al Congreso en el centro de Lima. Y ahora vamos a hablar del siglo XVIII, de las reformas borbónicas, cuando entran pues los Borbones al trono de España. Los Borbones van a querer remodernizar España, ¿no? que España vuelva a ser lo que fue antes en el siglo XVI, ¿ya? Van a querer volver a tener el control sobre sus colonias, porque el rey de España en estos 200 años que han pasado ha perdido mucho poder sobre lo que sucede en América, ¿ya? Entonces, con ese objetivo es que se dan estas reformas borbónicas, ¿ya? Vamos a hablar de las reformas políticas, ¿ya? El rey, ¿no? Desde España va a ser pues algo bien interesante, ¿ya? Bien interesante. Va pues a agarrar, ¿no? Y a tratar de quitarle poder a los criollos, restringiendo el acceso de estos a cargos importantes al interior de la burocracia del Perú colonial. Porque los criollos ya se habían convertido en un peligro para el rey de España, porque en todo este tiempo habían creado, ¿no? todo un grupo de poder, ¿no? a través de alianzas matrimoniales. Entonces, por eso, ¿no? es que el rey decide limitar el poder de estos, metiendo más bien a chapetones peninsulares en estos cargos de confianza. Entonces, esto no le va a gustar, por supuesto, para nada a los criollos. Después, las intendencias van a reemplazar a los corregimientos. Intendencia y corregimiento en realidad es lo mismo, solamente que las intendencias se crean a consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Entonces aparece pues la intendencia de Lima, ¿no? De Trujillo, ¿no? Es lo mismo que el corregimiento. Y aparecen dos nuevos virreinatos, ¿ya? Aparece acá lo que está en morado, ¿no? Que dice 2, ¿no? Que dice número 2. Aparece el virreinato de Nueva Granada, ¿ya? Que va a ocupar las audiencias de Quito, ¿no? De Santa Fe de Bogotá, ¿no?
¿ya? Un pedacito, pues, del Ecuador, de Colombia, ¿no? De un pedacito de Panamá, ¿no? Esto va a conformar, ¿no? Este nuevo virreinato. Y hacia el sur se va a crear el virreinato de Río de la Plata, ¿no? Hacia el sur, lo que está acá en verde, en el punto 3, el virreinato de Río de la Plata. Entonces se crean estos dos nuevos virreinatos y aparte dos capitanías, ¿ya? Uno, nos vamos a tener acá, en lo que está de anaranjado, ¿no? Va a ser la Capitanía General de Venezuela. La capitanía tiene como función defender la colonia en caso de invasión extranjera, ¿ya? Entonces, si atacan por el Atlántico, por acá sale la Capitanía General de Venezuela a defender. Y aquí vamos a tener en el punto 4 a la Capitanía General de Chile, en el punto 4. Ellos se van a encargar de defender, ¿no? En caso que ataquen el Pacífico, ¿ya? Y otras reformas, ¿no? En el plano comercial, ¿no? Los españoles eliminan los monopolios comerciales y van a decretar una política de libre comercio, que desde este momento España comercia con todo el mundo, ¿ya? Y para esto es que los españoles empiezan a decretar, ¿no? La apertura de un montón de puertos en España y en América, ¿ya? Acá va a aparecer el puerto de Valparaíso en Chile, Buenos Aires, ¿no? En Argentina, y todos estos puertos van a empezar a hacerle la competencia al Callao. Entonces el Callao va a dejar de ser hegemónico, ¿no? Para colmo de males, ¿no? De acuerdo al decreto de navío de permiso, ¿no? Esto va a hacer, ¿no? Que ahora todos los productos partan desde España, ¿no? De frente, ¿no? Y lleguen hacia Buenos Aires. Entonces se va a empezar a obviar el Callao. Entonces el Callao pierde mucho poder, deja de ser hegemónico, y esto por supuesto va a afectar el bolsillo de los comerciantes del Callao, ¿no? En cuanto al aspecto fiscal, los Borbones crean las aduanas en reemplazo de las cajas reales para que todo el mundo pague impuestos, porque en esta época la costumbre, ¿no? Era sobornar a los funcionarios públicos para que dejen pasar la mercadería, ¿ya? Se crean también estancos sobre ciertos productos, como la sal, los naipes, ¿ya? La pólvora, ¿ya? Y la alcabala se ve incrementada. Si antes tú pagabas 2% de alcabala, ahora vas a pagar 6% de alcabala. Te triplican el precio de la alcabala, ¿ya? Y en el aspecto, pues, religioso, ¿ya? En el aspecto religioso, en 1767, el rey de España va a decretar la expulsión de la orden de los jesuitas y la corona va a pasar a administrar todos los bienes de los jesuitas, los millones de pesos de los jesuitas, las haciendas jesuitas, los esclavos jesuitas, y se los bota a los jesuitas sin un solo real en el bolsillo. Por eso es que muchos jesuitas van a estar a favor de la independencia, como una manera de vengarse de España. Y ahora vamos a hablar de las insurrecciones del siglo XVIII. Estas, ¿no? En su mayoría se van a dar a consecuencia de las reformas borbónicas. La gente está furiosa por estas reformas borbónicas que han hecho que están perjudicando el bolsillo de la gente. O sea, te incrementan los impuestos, te aparece más competencia comercial. Entonces la gente va a estar furiosa y por eso es que van a aparecer alrededor de 100 levantamientos en todo el siglo XVIII. Pero de estos 100 levantamientos, solamente 2 van a ser importantes, ¿ya? Uno, el de Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Juan Santos Atahualpa va a habitar sobre todo, sierra y selva central del país, ¿ya? Y él se va a enfrentar, va a impedir que los españoles lleguen con supuestas misiones evangelizadoras hacia la zona donde él vive. Para lograr esto, él va a hacer alianza con las tribus amazónicas locales, con las tribus de los Shipibosconibos, de los Ashanincas, de los Mashiguengas, ¿ya? Para impedir que los españoles lleguen. Porque Juan Santos Atahualpa
sabía, ¿no?, que esto, ¿no?, de te voy a evangelizar, en realidad es un floro de los españoles, ¿no? Una vez que los españoles te evangelizan, ¿no?, lo primero que hacen es meterte a una reducción indígena y obligarte a pagar tributo, ¿no?, al rey de España. Por eso es que Juan Santos Atahualpa se enfrenta, ¿ya? Y tiene éxito su misión, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no?, que es la rebelión más sonada de todo el siglo XVIII, ¿ya? Túpac Amaru II es una persona súper rica que pertenece a la nobleza indígena, ¿no? Él es cacique, pues, de Tungazuca, Surimana. El hombre es riquísimo, riquísimo. Es, además, arriero comerciante, ¿no? Él, en realidad, está furioso porque le han subido los impuestos, ¿ya? Él está en contra, ¿no?, del establecimiento de las aduanas, que ahora te obligan sí o sí a pagar impuestos. Él está en contra de la subida de la alcabala del 2 al 6%, porque al ser el comerciante, ¿no?, esto le perjudica su bolsillo, ¿no? La legalización, ¿no?, de la repartición forzosa de mercancías también perjudica a Túpac Amaru II, porque ¿quiénes le compraban productos a Túpac Amaru II? Los indígenas. Pero ahora, desde que el reparto forzoso de mercancía es ley, ahora pues los indígenas, ¿no?, se la pasan trabajando para pagar a fin de mes todos los productos, ¿no?, que les obliga a comprar su corregidor. Entonces, ahora cuando Túpac Amaru llega a ofrecerles como siempre sus productos a los indígenas ya no le van a comprar, porque ya no tienen plata, porque lo poco que ganan, ¿no?, se va en pagar, ¿no?, este reparto forzoso de mercancía, que ahora es ley, ¿no? Entonces, por eso es que se revela Túpac Amaru II. Túpac Amaru II en ningún momento está hablando de independencia, ¿no?, o de romper con España, ¿no? Más bien, él pide reformas fiscales, ¿no? ¿Ya? Reformas fiscales, porque es lo único que le incomoda a Túpac Amaru II. Entonces, todo empieza, ¿no?, cuando capturan al corregidor, ¿no?, Antonio de Arriaga, lo ejecutan, ¿no?, y la gente empieza a plegarse a la rebelión de Túpac Amaru II. Después va a tener una importante victoria en Sangarará, ¿no? Disculpen. Y en Sangarará, ¿no?, en Sangarará es que va a ser una victoria, pero también va a ser una carnicería, ¿no? Porque Túpac Amaru con su gente van a matar a todo el mundo, incluso hasta indígenas, ¿no?, que estaban disfrazados, ¿no?, como españoles, igualito los matan, ¿no? Entonces, Micaela Bastidas le decía a Túpac Amaru, toma el Cusco, y Túpac Amaru, por alguna razón, no toma el Cusco. Y este error le va a costar caro, ¿no? Al parecer, no toma el Cusco para no chocar con sus aliados criollos, y Túpac Amaru decide más bien seguir, ¿no?, la ruta, ¿no?, de la Puna hacia el Alto Perú, ¿no? Entonces, hacia inicios de 1781, su rebelión va a sufrir las primeras derrotas, ¿no? Detrás de él, ¿no?, va a estar siguiéndole los pasos Mateo Pumacahua, ¿no?, para capturarlo. Y finalmente alguien, ¿no?, traiciona a Túpac Amaru, y es por eso que los españoles dan con su paradero, lo capturan, ¿no?, lo toman prisionero y lo ejecutan, ¿no?, a él, a su esposa Micaela Bastidas y a muchos miembros de su familia, ¿no? Son pocas las personas, ¿no?, que quedan con vida. Y esas pocas personas, ¿no?, van a emprender la segunda fase de la revolución, pero ya obviamente sin Túpac Amaru, ¿no? Y esta rebelión, ¿no?, la va a liderar sobre todo Julián Apaza Túpac Katari, ¿no?, que es de origen aymara, ¿no? Pero él va a tener problemas con la gente, ¿no?, de Túpac Amaru, que es cusqueña, ¿no? Entonces, hay problemas, ¿no? Al final van a ser delatados, ¿no?, y van a ser igual, ¿no?, capturados, ajusticiados, ¿no? Y así es como ya hacia inicios de 1783 ya todo el sur ya estaba apaciguado, ¿no? Entonces, como consecuencia de todo esto, el rey de España, ¿no?,
elimina el reparto forzoso de mercancía, porque recién se da cuenta que a los indígenas no les gusta trabajar para pagar, ¿no?, estos productos que a la fuerza les vende el corregidor, ¿no? Después, el rey de España recién se da cuenta que los indígenas odian al corregidor, por eso es que eliminan la figura del corregidor y crean en su reemplazo las intendencias, ¿no? Y por último, ¿no?, el rey de España se da cuenta, ¿no?, que los criollos que acompañaron a Tupac Amaru, ¿no?, en realidad, ¿no?, uno de los reclamos era la falta de una real audiencia en el Cusco. Entonces, por eso es que crean una real audiencia en el Cusco para escuchar los reclamos de los criollos y así evitar, ¿no?, que un levantamiento similar al de Tupac Amaru pueda producirse en el virreinato, ¿ya? Y también prohíben la lectura de los comentarios reales de los incas para tratar de matar la cultura indígena. Y ahora vamos a hablar de la crisis del Imperio Español, ¿ya? Esta crisis del Imperio Español empieza cuando Napoleón Bonaparte invade España y mete en el trono de España a su hermano, al popular Pepe Botella, ¿no?, José I Bonaparte. Entonces, los españoles van a tratar de expulsar a los franceses de su territorio. Entonces hay una crisis política en la metrópoli, en España, y los españoles tienen miedo que América aproveche para buscar su independencia. Por eso es que los españoles deciden, pues, convocar, ¿no?, las Cortes de Cádiz, ¿no?, en donde haya representantes, diputados, ¿no?, de España y de América, ¿no? De América se van a traer 28 diputados y de esos 28, 5 van a ser peruanos, ¿no? Y, por supuesto, Vicente Morales Duárez, ¿no?, va a destacar, ¿ya? Entonces, al final, estas Cortes de Cádiz decretan, pues, la igualdad, ¿no?, entre criollos, ¿no?, y chapetones peninsulares, ¿no? Decretan, ¿no?, que los indígenas no tienen por qué trabajar en la mita, no tienen por qué pagar tributo. Pero estas Cortes de Cádiz son tan buenas porque en el fondo los españoles, como les digo, tienen miedo, ¿no?, que América busque su independencia, aprovechando esta crisis, ¿no?, que hay en España. Y 2 años después es que se va a promulgar la Constitución de Cádiz, ¿no? Esta Constitución de Cádiz instaura, ¿no?, la monarquía constitucional. ¿Esto qué significa? Que cuando Fernando VII regrese al poder, él tiene que empezar a reinar con una constitución bajo el brazo, ¿no?, que es la Constitución de Cádiz. Se supone, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no?, que España no es propiedad de nadie, ¿no? No es de nadie, ¿no?, ni del rey, ¿no?, ni de nadie, ¿no? Y libertad de imprenta, ¿no?, libertad de cuarto poder, ¿no? Y una vez que Fernando VII regresa al trono de España en 1814, Fernando VII destruye todo lo que se había avanzado en las Cortes y en la Constitución de Cádiz, ¿no? Elimina la Constitución de Cádiz y restablece el absolutismo en España. Entonces, es un retroceso. Ahora vamos a hablar de las juntas de gobierno, ¿no?, de las juntas de gobierno que aparecen en esta época. Durante los tiempos en que el rey de España estuvo cautivo en Francia, ¿no?, aparecen un montón de juntas de gobierno, ¿no?, en toda América, en donde supuestamente por fuera, ¿no?, son fidelistas, están a favor del regreso de Fernando VII al trono de España, pero por dentro estas juntas de gobierno van a empezar a convertirse en focos de conspiración, van a empezar a hablar de independencia muchas de estas, ¿ya? Entonces, Abascal no se creía el cuento de las juntas de gobierno y por eso es que se dedicaba a perseguirlas, ¿no?, y a tratar de acabar con ellas. Y ahora vamos a hablar de los ideólogos que aparecen ya en los albores, sobre todo del siglo XIX, ¿no? Aparecen los reformistas, ¿ya? Los reformistas son los más light, los más moderados, ¿no?, los que están a favor, pues, de reformas, ¿no?, que el rey quizá gobierne con una monarquía constitucional, ¿no? Es toda esa gente que no quiere romper con España, ¿no?
ejemplo de reformistas vamos a tener a Baquíjano y Carrillo, ¿ya? Baquíjano y Carrillo, ¿no? Él va a interpretar el elogio al virrey Jáuregui, ¿ya? Hipólito Unanue, ¿no? Es otro ejemplo de reformista, ¿no? Que va a empezar a enseñarle a sus alumnos las ideas de la Ilustración en la Facultad de Medicina, ¿no? Y lo mismo va a hacer Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Como rector del Real Convictorio de San Carlos, ¿no? Él enseña a sus alumnos, ¿no? Estas ideas liberales ilustradas, ¿no? Y por aquí ya vamos a tener a los separatistas, ¿no? Los separatistas son los disruptivos, los que son los más radicales, los que creen que es hora de romper con España y crear algo nuevo, ¿no? Son los que quieren separarse de España. Ejemplos de separatistas, vamos a tener a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, este jesuita que fue expulsado por los españoles, ¿no? Él va a escribir, ¿no? Su carta a los españoles americanos, ¿no? Después vamos a tener a Ribagüero, ¿no? El eterno conspirador, ¿no? Con sus 28 causas, ¿no? Con su manifiesto para las 28 causas de la independencia del Perú. ¿Ya? Estos son ejemplos de separatistas. Y para acabar la clase vamos a ver pues las rebeliones, ¿no? Que surgen en el siglo XIX entre 1811 hasta 1814. La mayoría de estas rebeliones, ¿no? Tiene como líderes a criollos de provincia, a criollos provincianos, ¿ya? Criollos provincianos. Y estos criollos provincianos van a trabajar de la mano con mestizos, ¿no? Con indígenas, con el pueblo, ¿no? Muchas de estas rebeliones y conspiraciones van a surgir en Huánuco, en Tacna, ¿no? En el Cusco, ¿no? En Tacna, sobre todo en Tacna, ¿no? La gente, ¿no? Que se rebela en Tacna está esperando la llegada de los refuerzos de Argentina, refuerzos que por una u otra razón no llegan, ¿no? Y en el Cusco, ¿no? Es muy sonada la rebelión de los hermanos Angulo, ¿no? Que en esta época van a tener como aliado a Mateo Pumacahua, ¿no? Y es gracioso cómo Mateo Pumacahua cambia de chip, ¿no? De ser realista, va a pasar a ser, pues, patriota, pues, ¿no? Patriota. ¿Ya? Y para acabar la sesión de hoy, vemos una línea resumen de lo que hemos trabajado hoy día. Hoy día hemos trabajado un montón, ¿no? Hemos visto, pues, Tahuantinsuyo, ¿no? El imperio de los incas, ¿no? Que es siglo XV, ¿no? Hemos visto cómo los españoles llegan aquí a América, ¿no? Con Cristóbal Colón. Hemos visto cómo los españoles se tumban el Tahuantinsuyo, ¿no? Cómo se pelean entre ellos en estas guerras, pues, civiles entre españoles por las encomiendas, ¿no? Hemos visto la resistencia de los incas de Vilcabamba, ¿no? Hemos visto cómo estuvo configurada, ¿no? En buena parte la organización del virreinato, ¿no? Hemos hablado del siglo XVIII con las reformas borbónicas, ¿no? Que cambian todo, reestructuran todo el imperio español, ¿no? Y quieren recuperar el control sobre sus colonias, pero lo único que van a generar es descontento popular, lo que se va a ver reflejado en las insurrecciones indígenas del 18, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá, ¿no? Se rebelan Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru II, ¿no? Que es la rebelión más sonada de todo el siglo XVIII, ¿no? Y ya para acabar la clase hemos visto pues la crisis, ¿no? Del Imperio Español ocasionada, ¿no? Por la llegada al trono de Pepe Botella, ¿no? El hermano de Napoleón Bonaparte. Ya, y por último, ya hemos visto, ¿no? A los reformistas, a los separatistas, ¿no? A estas rebeliones, ¿no? Estas conspiraciones que surgen ya entre 1811 y 1814. Entonces, eso, ¿no? Es para hacer un resumen de lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Entonces, son las 3, ¿no? Les dejo las claves y con esto ya estamos culminando la sesión del día de hoy, ¿no?
Uy, ya, acá está. Ya, acá está. La 1 es la B de beso, la 2 es la C de casa, la 3 es la E de nano, la 4 es la A de avión, la 5 es la D de nano. ¿Ya? Acá están las claves de la semana 5. Espero que les haya gustado esta clase. Chao, cuídate mucho, Claudia. Chao, Carla, cuídense.